El trastorno bipolar es una afección de la salud mental que provoca cambios en el estado de ánimo de la persona que lo padece. Aunque este trastorno tiene bases hereditarias, se sabe que puede ser detonado por traumatismos, medicamentos y eventos que comprometen la estructura y función química del cerebro. ¿Qué padecimientos de la infancia y la adolescencia pueden confundirse con el trastorno bipolar? ¿Qué pueden hacer los padres cuando su hijo es diagnosticado con este padecimiento? ¿Es posible que una intervención a tiempo ayude a que los cambios anímicos no sean tan severos? Hoy, en Diálogos en Confianza, trastorno bipolar en la infancia y la adolescencia. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y bueno, como todos sabemos, hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, nos están preguntando mucho en las redes que por qué no vamos a hacer un programa dedicado a la mujer el día de hoy, pero por supuesto que en Diálogos lo vamos a hacer, nada más que va a ser este jueves 10. Y bueno, vamos a hablar de un tema muy importante ese día, ustedes saben, con Fernanda Tapia, dar el paso para la igualdad de género. Y el Día Internacional de la Mujer no es un día para celebrar, es un día para conmemorar, porque tenemos que recordar que el día de hoy lo que estamos recordando, lo que estamos tratando de levantar la voz es para tener equidad de género, para tener igualdad de oportunidades, para que las mujeres pues no nos sigan tratando como de segunda, por decirlo de alguna manera, que podamos tener las mismas oportunidades que tiene cualquier persona que vive en este planeta y que las mujeres no sean violentadas, que las mujeres no sean asesinadas, parar los feminicidios. Eso es de lo que se trata el Día Internacional de la Mujer. No tanto un día de celebración porque somos mujeres, podemos celebrar que somos mujeres todos los días, pero hoy hay que recordar que esa es la lucha que todas nosotras estamos haciendo, así es que unámonos a esta lucha para que de veras vivamos en un planeta de realmente hermanos. Y bueno, como tú ya sabes, ya escuchaste, el día de hoy vamos a hablar sobre el trastorno bipolar, que es un tema que nos han pedido mucho ustedes, entonces pues hay que aprovechar que hoy tenemos aquí a todos estos especialistas que nos van a hablar sobre este trastorno, nos van a tratar de explicar o nos van a explicar de la mejor manera que ellos puedan de qué se trata, cómo podemos ayudar a las personas que lo están viviendo, qué es lo que sucede en el interior de la familia, cuáles son las características principales de este trastorno bipolar y qué podemos hacer con esto. Así es que bueno, pues quédate con nosotros porque el día de hoy vamos a hablar de esto, de trastorno bipolar. Buenos días, Sandy, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos los que nos ven a través de redes sociales, bueno, a través del internet, y les recuerdo que nos pueden seguir en www.canal11.mx/diálogos para que no se pierda el programa donde quiera que usted se encuentre. Y pues buenos días a todos los que nos acompañan aquí en el estudio, a la gente que nos ve. Ya estamos esperando sus comentarios, sus dudas. Aproveche la presencia de nuestros especialistas el día de hoy. Y muy importante, Cris, ya estamos recibiendo, bueno, recibí este tweet y se los comparto para que partamos de una idea que creo que es errónea en este tema del trastorno bipolar. Nos dice una persona: ahora todos los chamacos son bipolares por estar a la moda, pero no más son chamacos. Y es que pues se tiende como a generalizar o a usar el adjetivo, ¿no? O el calificativo, es que eres bipolar por los cambios de humor. Entonces es muy importante que lo aclaremos y que pues no tiene nada que ver con ser joven o ser chamaco, ¿no? Es una cosa mucho más profunda de la cual vamos a hablar. Claro, por supuesto, y no es nada que tenga que ver con estar a la moda. Es un trastorno, ¿no? Y bueno, sobre todo el tema se va a basar en, por supuesto, la infancia y la adolescencia, que pues vamos a ver si se puede detectar en esos momentos y cuáles son las diferencias entre un niño más chiquito y ya un niño adolescente, que justamente es cuando empiezan ellos a cambiar de manera física, emocional, mental, y entonces cómo poder identificar si es un trastorno o si es exactamente solamente adolescencia, ¿no? Y bueno, para hablar de esto, tenemos con nosotros el día de hoy a América Jiménez. Ella es psicóloga de la Organización Nacional de Trastorno Bipolar y Depresión AC.
América, bienvenida. Gracias. Buenos días. Buen Gracias día, por estar gracias. aquí. Gracias. También está con nosotros Enrique Camarena Robles. Él es psiquiatra especialista, psiquiatra infantil. Él es presidente de la Asociación Ibero-Latinoamericana de Neurociencias y Psiquiatría. Y bueno, nos da mucho gusto tener a Enrique por aquí. Enrique, Muchas gracias por la bienvenido. invitación. Muchas gracias. También está con nosotros Lisa Warren Cruz. Ella es terapeuta familiar y psicóloga comunitaria del Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, AC ILEF. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bienvenida, Bien, Cristina. gracias por estar aquí. Y también está con nosotros Lino Villavicencio Flores, él es psiquiatra del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz de la Secretaría de Salud. ¿Cómo estás? Bienvenido, Lino, Cristina. bienvenido, qué bueno que están aquí. Él es psiquiatra de niños, adultos y adolescentes, Lino. Bueno, pues justamente vamos a ver, quiero que me acompañen a ver esto que nos va a explicar un poquito qué es el trastorno bipolar. Vamos a ver qué nos están diciendo. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir a una persona, creo que soy bipolar porque me enojo y me alegro fácilmente? Seguro que muchas. Sin embargo, el trastorno bipolar es algo mucho más complejo que eso, y no solo tiene que ver con la facilidad con la que nos podemos enojar o alegrar. De hecho, la persona con trastorno bipolar muchas veces no se da cuenta de ello, sino hasta que ha llegado al extremo de caer en situaciones de riesgo. Uno de los estados de ánimo por los que atraviesa una persona con trastorno bipolar es la depresión, la cual se caracteriza por una tristeza anormal que se acompaña de pérdida de interés o placer por más de 2 semanas consecutivas y, por lo general, se manifiesta con ánimo triste la mayor parte del día, disminución de interés y placer en casi todas las actividades, pérdida o aumento importante de peso sin hacer dieta, agitación o lentitud motriz, fatiga o pérdida de energía y sentimientos de inutilidad o culpabilidad. Bueno, pues ya más o menos es un pequeño resumen para que nos empecemos a adentrar en este tema. Y a mí me gustaría empezar preguntándoles qué es el trastorno bipolar y por qué en algunos estudios se habla de él como un espectro. Por favor. Bueno, la palabra espectro es un término recientemente acuñado porque abarca diferentes formas de manifestarse en intensidad y en frecuencia del trastorno, ¿sí? Ahorita, o sea, estaríamos hablando de un abanico. Es un abanico de posibilidades, ¿no? Entonces, en vez de estar subclasificando de forma complicada, decimos, bueno, se puede manifestar en intensidad y frecuencia. Ahorita explico qué es la frecuencia de diversas formas, ¿no? Ahorita hablamos de la depresión, pero hay otra parte, una contrapartida, que es la parte de la euforia o de la alegría desbordada, que va más allá de una alegría lógica, porque la persona no duerme, hace cosas inapropiadas, por ejemplo, hacer compras millonarias, si la persona tiene posibilidades, y conductas inapropiadas, ¿no? Es típico que una persona está en una fiesta, en una reunión, y ya quiere seguir en la fiesta y puede seguirse 3, 4 días y puede permanecer 2, 3, 4 días sin dormir, y además una expansividad que está fuera de toda lógica, ¿no? Parece que no hay secretos para él en la vida, se siente que es algo magnificente en su estructura de personalidad y que todo lo puede resolver, ¿no? Esto contrasta con lo que es la depresión. Entonces, claro, por eso es un término curiosamente derivado de la física, bipolar, pero habla de la depresión en el sentido contrario, donde la gente está sumida en una situación de tristeza que no le permite hacer nada, que está paralizada, con todo lo contrario a lo que sucede en la parte que le llamamos manía, que es un término derivado de la psiquiatría, que es una alegría desbordada, una euforia desbordada, la gente habla muy rápido, tiene un exceso de energía, no lo para nadie, ¿no? Y sobre todo, lo más grave, comete muchos errores de juicio, ¿no? Entonces, en estos dos extremos navega el individuo, pero esto puede ser una vez cada año, puede ser una vez cada mes, o puede ser 4 o 5 veces durante el día, lo que se llaman ciclos ultradianos, ¿no? Y de ahí viene el concepto de espectral, ¿no? El individuo que cicla, porque son ciclos para arriba y ciclos para abajo, de la manía, alegría extrema, tristeza extrema, alegría extrema, tristeza extrema, y que puede ser cortos los ciclos o largos los ciclos.
Perfecto. Y bueno, en el caso de los niños, ¿también se manifiesta de esta misma manera? Bueno, el caso de los niños es una situación como particular porque el entendimiento del trastorno bipolar viene del entendimiento del trastorno bipolar de adultos. Entonces se trata de traslapar comúnmente estos mismos ciclos para ellos, pero en los niños es más común que se lleguen a presentar, por ejemplo, los ciclos rápidos. O sea, que los cambios lleguen a ser como rápidos, pero bien establecidos. Porque algo que es bien importante como diferenciar, y creo que este programa da partida para eso y es como muy importante, es que no es lo mismo hablar de trastorno bipolar que hablar de desregulación emocional. Porque cuando hablamos de trastorno bipolar estamos hablando de episodios de depresión y de manía que están bien establecidos y que hay toda una serie de cambios. Pero cuando y que es fácil visualizar, o sea, yo como papá me puedo dar cuenta que mi hijo brinca de un estado a otro. Claro. Y lo otro que decías. La desregulación emocional tiene que ver con cambios muy rápidos de emociones en la misma persona, pero es solamente el cambio de emoción. Entonces, por ejemplo, es un niño que puede estar cambiando de estar contento, de repente está enojado y de repente está triste. Pero todos estos cambios comúnmente, la desregulación emocional, tienen un trasfondo como un desencadenante, como hay algo que lo genera. Y comúnmente cuando dicen, es que es bipolar y se utiliza como desde la cultura mucho y esta palabra de bipolar, muchas ocasiones más bien se refieren a la desregulación emocional. O sea, hay una confusión ahí a nivel social, que es un poco lo que estaba describiendo, leyéndonos Sandy, que escribió una persona. O sea, de repente es bien fácil diagnosticar a cualquiera, pero no estamos hablando de bipolaridad. Claro, exacto. De hecho, es también como, también hoy en día, desde una perspectiva cultural, utilizamos mucho la palabra depresión para decir cuando nos sentimos tristes. Cuando despertamos tristes o despertamos con poco ánimo, con poca energía, decimos es que desperté en depresión, cuando en realidad la depresión es todo este cuadro que se venía explicando en el corto, ¿no? Claro, sí. Que entonces tiene estos dos periodos, ¿no? Que ya nos dijeron los doctores. Esta parte como de manía y esta parte de depresión. ¿Por qué es peligrosa también la parte de manía? Porque podríamos pensar, yo prefiero que esté feliz y gritando y contento todo el tiempo y creando. Pues no, porque es justamente la etapa de riesgo, como decía el doctor, por ejemplo, de las compras, estas impulsivas que después cuando están deprimidos dicen, y además de un montón de dinero. Pero es también, por ejemplo, el periodo en el que empiezan a beber, empiezan a tener conductas, por ejemplo, sexuales también con poca impulsividad, que son conductas de mucho riesgo, e incluso son los periodos en los que podrían suicidarse. Mientras están en el periodo con poca energía, pues no les alcanza la energía ni para pensarlo, o pueden pensar que así no me gusta la vida, pero no les alcanza la energía para algo más reactivo respecto al pensamiento de que no quisiera seguir viviendo. Wow, eso nos sonaría socialmente hablando al contrario, ¿no? Como que pensarías, bueno, si está en estado de depresión puede pensar en quitarse la vida y no en un estado de euforia extrema, ¿no? Es que sí podría pensarlo, solo que no tiene la energía. Para hacerlo. Ok, y estamos hablando de la infancia, o sea, ¿a partir de qué edad podemos diagnosticar a un niño? Pues generalmente el trastorno bipolar empieza a darse entre los 15 años, los 25. Antes de los 10 años y después de los 50 años es muy complejo diagnosticar el trastorno. Como decía Lino, o sea, en un niño puede estar en regulaciones emocionales, hoy puede estar enojado y mañana puede estar muy triste, o si ya le compraste un regalo, si le fue mal en la escuela. O sea, hay tantos factores ¿cómo se dice? A su alrededor, exacto, que es complicado realizar el diagnóstico en este caso para los psiquiatras, ¿no? Entonces, ¿a partir de qué edad es más fácil? Pues se empieza a presentar a partir de los 15 o 25 años de edad, es como los síntomas están como muy establecidos, ¿no? Como más fácil de detectar, como decir, tu hijo si es más fácil detectar en un episodio de 2 semanas continuas en depresión y 2 semanas continuas en manía, es fácil que un padre pueda detectar que a partir de esas es edades. inusual, exacto. Okay. Bueno, vamos a escuchar justamente en esta cápsula que ustedes van a ver
la parte de la manía, ¿no? ¿Qué es esto de estar viviendo en la parte de la manía? Y regresando ahorita de este corte, los especialistas nos van a decir, bueno, cómo entonces podemos nosotros saber o cómo podemos detectar, ¿no?, la diferencia entre que sea mi hijo nada más que esté viviendo un estado normal de su crecimiento o que realmente ya estemos hablando de una bipolaridad, ¿no? Entonces, bueno, quédate con nosotros, recuerda que nuestros teléfonos ya están abiertos y este programa pues es para escucharte a ti. Así como la depresión afecta a la persona con trastorno bipolar, de igual forma puede llegar a estados opuestos conocidos como hipomanía o manía. La manía es un estado de ánimo elevado, eufórico o irritable, acompañado de un aumento anormal y persistente de energía dirigida a un objetivo durante una semana o más y de forma consecutiva. Es un estado exacerbado que puede llevar a la persona a manifestar aumento de autoestima o grandiosidad, disminución en la necesidad de dormir, pensamiento acelerado, facilidad de distracción, aumento de las actividades sociales, escolares y sexuales, exceso de plática con los que le rodean, participación en actividades placenteras. La diferencia entre la manía y la hipomanía es la duración e intensidad, siendo la hipomanía un estado menor, aunque no por ello menos peligroso para la persona. Es importante recordar que las manifestaciones del trastorno bipolar en la población infantil pueden ser diferentes a las de los adultos. Algunas de las más importantes son las alteraciones del estado de ánimo, como presentar humor eufórico, irritabilidad o ambos, además de la presencia de tristeza o depresión. Dentro de las alteraciones psicofisiológicas están las conductas caprichosas con la comida. También se presentan síntomas de ansiedad. Los niños pequeños, por ejemplo, manifiestan episodios de ansiedad de separación y en muchas ocasiones duermen poco y tienen pesadillas o terrores nocturnos. Bueno, pues qué interesante, ¿no?, escuchar esto de la diferencia y justamente ya adentrándonos en el tema de los niños y los adolescentes, entonces, ¿cuál sería la diferencia, Lino, entre los adultos y los niños? Ok, bueno, básicamente, antes de comentar esto, nada más como complementar un poquito lo que Lisa estaba comentando, cada episodio de manía es sumamente tóxico para el cerebro y esto es bien importante porque dentro de la conceptualización de esta enfermedad tenemos que observarlo como en la depresión hay un metabolismo, un funcionamiento muy bajo del cerebro, hay una disminución en el funcionamiento del cerebro en general y en la manía lo contrario, hay un funcionamiento muy grande del cerebro y el cerebro está trabajando a marchas forzadas y esto hace que el cerebro se vaya desgastando. ¿En qué sentido se desgasta? ¿Qué es lo que podemos observar como desgaste del cerebro? Por ejemplo, varios episodios generan, por ejemplo, la liberación de radicales de oxígeno que hacen que el mismo cerebro se vaya intoxicando poco a poco. Esto no sería muy diferente de, por ejemplo, utilizar algunos tipos de drogas que son estimulantes, pero que el cerebro únicamente genera este cambio, no sin la droga, ¿ok? Entonces, esta toxicidad cerebral va generando disminuciones en algunas capacidades cognitivas. Entonces, a lo largo de la vida, estas personas empiezan a presentar problemas de atención, problemas de planeación, una disminución en algunas como capacidades intelectuales sobre todo. Entonces, por eso es que es bien importante tratar estos casos a tiempo. Ahora, las diferencias con el trastorno bipolar, bueno, es bien importante hablar del espectro, ¿no?, para esto. Entonces, estamos hablando de un trastorno que se da a lo largo de la vida y que para nosotros hacer el diagnóstico de trastorno bipolar se tiene que presentar al menos un episodio de manía. Eso es como se hace el diagnóstico de trastorno bipolar, porque si no es un diagnóstico de depresión unipolar, así se le llamaba antes. Entonces, es muy común que en los chavos no se presente ese episodio de manía,
sino que se presenten episodios depresivos y cuando son adultos se llega a presentar un episodio de manía. Ah, ok. Entonces, Lo más común en los niños es encontrar justamente el lado de depresión, no encontrarnos a los niños gritando, eufóricos, aunque sí hemos escuchado, Lino, algunos niños que se sienten superhéroes y que de repente oímos a mamás que dicen, bueno, se aventó del segundo piso mi hijo, ¿eh? Y juraba que volaba. claro, incluso yo diría que hay tres como síntomas que deberíamos de observar muy detenidamente y que nos podrían dar el diferencial a grandes rasgos. Ese que mencionaste que son como errores de juicio que están en un ánimo, como en una visión de uno mismo como irreal, pero como fantástica, como de superhéroe. Dos, es la disminución en la necesidad del sueño, que no se presenta en otros trastornos, en los cuales no duerme nada o duerme 1 o 2 horas y ya está como radiante. En otros casos, no sé, como en los que se mencionaban de ansiedad de separación o en problemas del dormir, como insomnio, comúnmente uno tarda en quedarse dormido, pero se sigue toda la mañana, o sea, hay un desplazamiento del ciclo del sueño. Y el tercero, que es probablemente uno de los más importantes, es la hipersexualidad. O sea, un niño que está con una sexualidad como muy, muy fuerte, en la cual está como toqueteando, está muy, muy despierto a la sexualidad y que no hay alguna situación por ahí de abuso sexual que nos pudiera confundir, esos son los datos que también nos estarían Ok. dando de manía. Oye, y para que tengamos un poquito más claro de qué edades nos estás hablando. Ok, estas edades yo hablo más o menos como de adolescentes. Sí se llega a dar el caso de niños, pero es bien importante decir que son raros, o sea, son muy raros. La prevalencia es muy pequeña, en muy pocos los casos. Ok. Por la manía, ¿no, Lino? Sí, Porque precisamente. lo que Quisiera- será lo depresivo. Sí. Quisiera complementar lo que acertadamente Lino dijo, diciendo elementos característicos del trastorno. Claro. ¿Sí? Y si voy a hablar de la infancia, sí, estoy de acuerdo que es raro, pero existe. Claro. Hay que tenerlo muy en cuenta. En primer lugar, Biderman, que es un psiquiatra infantil muy conocido a nivel mundial, con muchas publicaciones, dice, todo niño que es incontrolable, que los padres están desesperados y que maneja berrinches y crisis de angustia que pueden durar hasta 2 horas consecutivas, con antecedentes de bipolaridad en la familia, sospechen en trastorno bipolar. Claro. Segundo, otra característica muy importante es que los niveles de ansiedad y los niveles de angustia sobrepasan todo límite. Hay muchas manifestaciones de la angustia y la ansiedad, son niños que se pueden llegar a arrancar el pelo, ¿verdad? Que pueden tener esto que se llama onicofagia, que es comerse las uñas en forma exagerada, casi no se les ven las uñas, los problemas graves del sueño que mencionó Lino, que son muy acentuados, ¿no? Hay una parte que yo quisiera mencionar que yo he visto en clínica, es que el niño dice, papá, por favor, ayúdenme, no sé qué me pasa. Esto no es común en los niños. Claro. No es común en los niños. Cuando el niño está pidiendo ayuda y diciendo que no sabe lo que le está pasando, estoy hablando de niños entre 5 y 9 años de edad, algo grave está sucediendo con este pequeño. Claro, claro. Otro punto que quiero mencionar y que yo creo que Lino estará de acuerdo conmigo y todos los que trabajamos con niños, es que sí llegan a confundirse con el trastorno por déficit de la atención. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el trastorno por déficit de la atención hay etapas, que no son muy frecuentes, pero sí hay etapas en los bipolares, ahorita claro, pues donde el niño es muy inquieto, no obedece, es oposicionista, desafía a la autoridad, hace lo que quiere, parece que no tiene un motor interno que nunca para, y en algunos momentos los niños con trastorno bipolar, sobre todo los que se acercan más a la adolescencia, porque conforme se van acercando más a la adolescencia y la vida adulta, se van más pareciendo el cuadro clínico al de los adultos. Claro, claro. Y esos son los que pueden ser confundidos con trastorno por déficit de la atención. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial? Bueno, pues hacemos el diagnóstico diferencial con 2 cosas importantes. Los antecedentes de los padres, porque es un trastorno hereditario, la gravedad del cuadro y la pobre respuesta a los estimulantes, que son los que utilizamos en el trastorno por déficit de la atención a grandes rasgos. Ah, ok. ¿no? Entonces, si lo que se le diagnostica, o sea, si todo lo que se da o las cosas que se aplican, digamos las técnicas, las medicinas, etcétera,
para trastornos por déficit de atención no funciona, entonces ya podemos pensar en otra cosa, pero eso es ustedes, los médicos, porque tiene que estar diagnosticado. Sí, claro. Doctor, ahorita un punto importantísimo, es hereditario. Sí. Yo creo que la primera mitad del siglo XX todo era psicológico. A partir de la década de los 60 en adelante, le damos ahora sí que la teoría del péndulo, nos vamos a los aspectos biológicos. En realidad, todo tiene importancia, los aspectos psicológicos y los aspectos biológicos. Claro. Sin embargo, es muy importante distinguir, y esto que el público lo tiene que saber, Claro. es que el trastorno bipolar tiene una base genética plenamente identificada. Hay más de 50 genes involucrados y claramente hay familias, ¿no?, donde de abuelo a hijo, de hijo a nieto, de hijo a bisnieto, se pasó la enfermedad en diferentes formas, porque la genética de los trastornos mentales no es sencilla, no es tan lineal como siempre. A veces aparece, a veces no aparece. Eso qué importante, Sí, porque a veces eso es una aparece. confusión a veces, ¿no? Exactamente. Porque de repente dices, ok, a ver, ya me diagnosticaron a mi hijo, pero ninguno de los dos papás lo tiene, entonces puede ser los abuelos, y entonces brincó una generación. Exactamente. Ah, ok. Puede brincar O una los generación, tíos. o los Ajá, tíos, ok. exactamente. Más Ahora, o menos. Ahora, fíjate, sí. puede venir por una sola línea. Puede venir por una sola línea y puede ser estereofónico. ¿Eso Ok. qué significa? Que el papá y la mamá tengan antecedentes de trastorno bipolar y entonces las posibilidades pueden incrementarse hasta un 60-70% de probabilidades de que el niño también tenga trastorno bipolar. Ahora, la frecuencia, que es lo que usted está diciendo, es diferente en estas generaciones. La frecuencia es diferente y también la forma de manifestarse. Ah, ok. La forma de manifestarse. La forma y de ahí lo espectral, ¿no? Claro. De ahí lo espectral que, pues... O sea, un papá puede tenerlo en un grado muy grande y un hijo en un grado menor, o al revés. Exactamente. Ok, ahora, y en cuestión de género, ¿se manifiesta más en niños que niñas o es igual? Híjole, yo creo que todavía no tenemos una respuesta tácita, ¿no? De esto, sobre todo en niños, en adultos que creo que tenemos más información, pero Lino quería comentar algo. Yo creo A que ver, Lino, dinos. A ver, en general en adultos la prevalencia es prácticamente la misma. La misma. Sí, porque O sea, hombres y mujeres es prácticamente igual. sí, Ah, ok. en general es la prevalencia que viene siendo en los dos casos. Esta parte de la herencia yo creo que es bien importante como recalcarla porque es bien común que, bueno, más o menos el 16% aproximadamente de los chavos que tienen un papá con trastorno bipolar van a presentar trastorno bipolar también. El Ya- 16%. El 16%. Ok. Eso ya sea en la vida de adolescente o en la vida adulta se va a llegar al diagnóstico, ¿ok? Pero también es bien importante decir que no solamente el trastorno bipolar da riesgo para presentar un trastorno bipolar, sino también, por ejemplo, la esquizofrenia. O sea, tener un papá con esquizofrenia da un mayor riesgo también para trastorno bipolar. Ok, y a ver, aparte de estos dos, Lino, ¿hay algunas otras razones por las cuales se puede manifestar la bipolaridad? O sea, estás hablando de una línea en la esquizofrenia, una línea hereditaria directa de la bipolaridad. ¿Hay algunos otros factores? A ver, aquí yo quisiera agregar esta pregunta para que es lo mismo, pero ya es específico, nos dicen en el Facebook. Se pregunta si se origina en parte o se agrava por intoxicación en el cuerpo, por mala alimentación, por inhalar alguna contaminación, por estrés. Y bueno, también están muchas preguntas relacionadas con la cura, si existe cura. Y bueno, ya llegaremos también a esa parte, pero si tiene algo que ver el entorno. Cristina, Sí, claro. yo quisiera Por abonar favor. un poquito en el entorno. Claro Si que sí. bien tiene los componentes genéticos, también estos chicos viven en muchas ocasiones, aunque el padre no tenga el trastorno, si es hijo de un abuelo que lo tiene, es un padre que conoce, o sea, que tiene ciertos patrones de conducta que aprendió en el hogar de origen y que van a en ocasiones a agravar y en otras ocasiones a favorecer el cuidado por el conocimiento, por el aprendizaje. Entonces, en este sentido, pensando si tiene cura, tiene un tratamiento que se puede hacer, que si quieres en un ratito hablamos un poquito más de cuáles son los tratamientos desde el punto de vista de la psicoterapia, pero quisiera apuntar esta parte en la que los chicos aprenden las conductas
de los padres que las aprendieron en su casa y el contexto en ese sentido es bien importante. Por ejemplo, quisiera también retomar... A ver, perdón, es que eso Sí. sí es importante que lo aclaremos. O sea, puede haber, o lo que estás diciendo es que hay un abuelo que tuvo bipolaridad y la manifestó. Claro. Su hijo vio a su papá tener bipolaridad y vio las manifestaciones y aprendió a vivir con él, a conocerlo, etcétera. Y él, a su vez, ¿se las enseña a su hijo? Puede ocurrir que las permita, más que enseñarlas, que las permita o que las corrija. Pueden ocurrir las dos cosas dependiendo del recurso del padre. Ah, ok, pero entonces eso ya es una línea de relación, pero no es que lo esté provocando el papá. Porque ahorita estábamos hablando de qué cosas No, provocaban no, la no. bipolaridad. A ver, A ver, yo creo que en Sí. esta parte es bien importante entender el modelo de la enfermedad psiquiátrica. El modelo de la enfermedad psiquiátrica es, hay una base susceptible, la cual, imaginemos como un puente, en el cual pasan estresores muy intensos, También. como todos los que se mencionaron, consumo de sustancias, problemas escolares, problemas de pareja, cualquier tipo de situación que pueda ser estresante va a romper esta base susceptible y a raíz de que esta base se rompa, viene el despertar de los síntomas. Ok. Entonces estamos hablando de una susceptibilidad genética que se desencadena por factores estresantes de la vida. Ah, ok. O sea, puede ser una de las razones por las que se libera, pero digamos que ese problema ya existía ahí. Ya, la O sea, susceptibilidad porque eso es está- una de las cosas que nos han preguntado mucho. A ver, Si de repente un niño se forma bipolar, ¿no? No, O sea, no. O si A ver, se hay una- aprende. hay o una- si se aprende, exacto. hay una vulnerabilidad genética. Es decir, ya lo dijo Lino. Yo soy susceptible de desarrollar trastorno bipolar. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ahora bien, es muy importante decir dos cosas. El estrés, el consumo de sustancias tóxicas, por ejemplo, el jet lag, que es cuando la gente viaja y son cambios muy bruscos. Las dos cosas, ¿no? Cambia el horario de sueño-vigilia y además consume pues vino, alcohol, a veces otras drogas, café, como lo acaba de mencionar. Y entonces o una situación de mucho estrés, una pérdida amorosa, o la pérdida del trabajo, una crisis económica, y entonces en un individuo susceptible se dispara. Pero ojo, hay algunos casos en donde no hay factor disparador, ¿eh? Claro. Eso es muy importante aclararlo. Claro, claro. Desde luego, ya después profundizará ella sobre los aspectos de la terapia familiar, que desde luego es muy importante, pero sí, en algunos casos se dispara solo, Claro. sin ningún factor desencadenante. ¿Qué es lo que confunde a los padres? Los padres, cuando llegan con nosotros a consulta, llegan cargados de culpa. Claro. Si bien es cierto, tenemos que trabajar con los padres en muchos sentidos, pues ellos no son los culpables porque nos lo traen por herencia, ¿no? Claro, muchísimas gracias con esa aclaración, creo que es importante. Una Sandy, pregunta ya para cerrar. rapidísima porque tiene que ver con la terminología, el nombre del trastorno. Nos preguntan si es lo mismo que un maníaco depresivo o el Sí. trastorno maníaco depresivo. ¿Es lo mismo? Lo ¿Es lo mismo. mismo? Así se ¿Es le el lo llamaba mismo. antes. Psicosis Antes maníaco- se hacía llamar así, Psicosis ¿no? maníaco-depresiva. Y ahora. Ah, perfecto. Ajá, Ahora se llama bipolaridad. Bueno, vamos a ir a un corte y en un momento regresamos. Y bueno, por supuesto, ve la cápsula que vamos a pasarte. Otras manifestaciones del trastorno bipolar en la población infantil son los síntomas conductuales y cognitivos como hiperactividad hasta episodios de agitación, oposicionismo y negativismo, desafío a la autoridad y desobediencia, problemas de atención y distractibilidad, pensamiento acelerado, conductas arriesgadas como si intuyeran el peligro y a veces la creencia que tienen poderes mágicos. Problemas para terminar las múltiples actividades que emprenden. Conductas sexualizadas. Tengo 39 años, tengo un hijo de 16 años, me separé hace 4 años, pero al igual sigo teniendo buena relación con mi hijo. Me separé por mi bipolaridad, porque mi esposa ya no me aguantaba. Yo desde joven supe que era bipolar, pero traté de ocultarlo. Había épocas que estaba en la tumba y había épocas que estaba feliz. Yo en la primaria fui tranquilo, fui estudioso, respetaba a mis compañeros, trataba de ser lo mejor posible en el salón de clases o a la hora del descanso. En la secundaria mis padres se divorcian
y es donde viene el cambio, que tengo mal humor, tengo, pues, de todo me enojaba, de todo, hacía cosas que no se debían. Y esta bipolaridad me ha llevado a separarme de mi esposa, he tenido problemas en el trabajo, y en cualquier relación, ya sea laboral o cualquier otra. Esta enfermedad yo no la hubiera querido tener, pero es una enfermedad que a causa de varias cosas, varios problemas, se me llegó a dar, y ahora soy bipolar y pues todo lo veo mal. Mi miedo más grande es que mi hijo vaya a tener igual esta enfermedad y que nadie lo llegue a comprender y que pues, igual lo vean mal, toda la gente, como en su escuela, como en su trabajo. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso hablando de trastorno bipolar en la infancia y en la adolescencia. Y bueno, esta persona que entrevistamos, y muchísimas gracias por darnos su testimonio, por supuesto, nos dice que, bueno, él está en un centro de ayuda. ¿Eso sirve para que ellos se sientan mejor? Claro, Estar en definitivamente. Buscar esas redes de apoyo es indispensable, principalmente pues para la familia, porque la familia es un factor sumamente importante para el paciente, ¿no? O sea, el paciente va a llegar siempre con el familiar a una asociación, organización, y este tipo de lugares donde se les da una psicoeducación que es sumamente importante, donde se les da como toda la enseñanza de que es una enfermedad y de que no por padecer este trastorno significa que ya soy anormal, ¿no? O sea, tienen que saber que es una enfermedad como cualquier otra, como la diabetes, que sin su tratamiento previo y durante, pues no van a estar, van a ser completamente funcionales, ¿no? Ok, Lino, adelante. Sí, nada más como agregar que sí es bien útil, es bien importante que tengan este tipo de apoyo, pero siempre con su tratamiento farmacológico, porque no puede ser únicamente voy a grupos de autoayuda y no tengo un tratamiento farmacológico, porque el manejo del trastorno bipolar es farmacológico. Claro, Cristina, porque aparte hay una confusión ahí, ¿no, Lino? Porque de repente cuando ellos comienzan a sentirse mejor o cuando no están en estos periodos de manía y depresión, ellos solos rechazan a veces, ¿no? Hemos oído de muchos casos de personas diagnosticadas que rechazan el medicamento por prejuicios, por miedos. ¿Qué podrías decirles sobre esto? Digo, aparte como agregando esto mismo, en base a la pregunta que se hacía de si se curaban o no se curaban, desgraciadamente la evidencia hasta el día de hoy muestra que no se cura, o sea que se controla el trastorno bipolar. Y en estas recuperaciones que llegan a presentar, casi si un paciente es bien manejado, casi todo el tiempo va a estar en fase de mantenimiento. Entonces en fase de mantenimiento se sienten bien y en esas estar bien dicen, bueno, pues no voy a tomar el medicamento, y es cuando vuelven a presentar un episodio. Sí, porque dicen, ya me siento bien, ya soy Ya para normal, que lo ¿no? tomo. Es como Yo aquí- esta falsedad de que se van a curar. A ver, Sandy, Aquí adelante. quiero leerles unas preguntas del público en relación a lo que decías del apoyo de la familia, de cómo toda la familia muchas veces está o tiene que estar involucrada. Nos pregunta María Carrasco, nos comenta, mi hijo tiene bipolaridad, es adicto a la droga, y dice que en ella encuentra cierto alivio. Los médicos me dicen que la bipolaridad no se cura. Él ahora tiene 42 años y ya no quiere recibir atención médica. La mamá, obviamente preocupada, pregunta cómo puede ayudar a su hijo, y en este mismo sentido nos pregunta cómo puede ayudar a su hijo una persona que está encontrando estos síntomas, pero dice que su hijo no quiere acudir ya a la terapia. Dice, aquí en mi familia hay problemas de esquizofrenia y mi hijo de 20 años presenta todos los síntomas, pero no sé qué hacer, no sé a dónde puedo acudir para que ella no se sienta ofendida o lastimada cuando yo le digo que necesita ayuda. Cristina, Sí. yo quisiera aquí agregar ahorita vemos la pregunta, Sí. pero quisiera agregar, por ejemplo, con el trabajo terapéutico y los grupos de apoyo. Los grupos de apoyo son muy útiles en el sentido que son de mucho aprendizaje. Entonces yo estoy con el resto de las... Una es que compartimos el mismo mal y eso produce mucho acompañamiento Claro. desde un sitio diferente que el del tratante. Entonces, el otro sabe qué me está pasando y sabe cómo me estoy sintiendo. Y uno de los apoyos importantes en este trastorno es darte cuenta, como es un trastorno del estado de ánimo,
mucha gente no se da cuenta porque se empieza a sentir bien, por ejemplo, en la manía y no se da cuenta que está perdiendo este contacto con la realidad. Entonces, Claro, de repente está feliz sin motivo aparente, ¿no? Así es. Y entonces se siente también que ¿por qué se va a tomar un medicamento? Si la está pasando súper bien, pensando en la intoxicación que podría producir alguna droga de estas que le elevan a las personas. Entonces el grupo de apoyo le sirve como reflejo para que alguien que comparte lo mismo con esa persona le diga, oye, no te veo bien, veo que estás empezando a dispararte en la manía. Y un poco, ahora sí, contestando esta pregunta, como familia también podemos aprender a decirle y cómo decirle. Por ejemplo, una propuesta es que en la etapa en la que el paciente está estable, le pregunte la familia o hagamos una lista entre todos de qué cosas y cómo decírmelo. Porque también cuando la persona es el paciente identificado, pues es la causa de todos los males de la familia y el origen de todos los males, ¿no? Se queda mucho en ese sitio. Claro, pero Entonces, lo que sí hay que decir es que sí afecta a toda la familia. sí afecta a Lisa. toda la O sea, familia. es real. Ciertamente, pero como lo decía ahorita aquí mi colega, si tiene diabetes el paciente también afecta a toda la familia. La diferencia es que aquí sí hay un impacto en el estado de ánimo, lo que decía el doctor hace rato, en la ansiedad que le sube al paciente, nos sube a todos. Entonces, se pueden hacer muchas cosas a nivel de terapia de grupo con iguales, a nivel de terapia individual de aprendizaje y a nivel de aprendizaje con toda la familia, como estas listas de cómo sobre todo las decir. mamás, ¿no? Porque por lo general son las mamás las que están al frente. Quiero que escuchemos ahorita a Jessica, porque una de las dudas que también surgen es si cuando estás diagnosticado de bipolaridad solamente es una enfermedad, digamos, la que te diagnostican, o a veces hay múltiples cosas alrededor y eso confunde. A ver, Jessica, este fue tu caso, ¿verdad? ¿Cómo estás? Bienvenida, gracias por estar aquí. ¿A ti te diagnosticaron a qué edad bipolaridad? Me diagnostican maníaco depresiva cuando tenía más o menos 16, 17 años por un intento de suicidio. Y yo no tomo mi tratamiento ni mi diagnóstico en serio, sino hasta casi 10 años después. Cuando después de estar batallando mucho con mis relaciones interpersonales, me doy cuenta que no puedo avanzar, que no puedo relacionarme principalmente con una pareja, no puedo funcionar normalmente porque hay veces que cuando tengo los episodios de depresión, pues no voy a la escuela, no quiero trabajar, no quiero comer, no puedo dormir, realmente no estoy funcional, ¿no? Entonces es hasta casi 10 años después que regreso, a los 26 a los 26 años, que regreso con el mismo doctor que me diagnosticó como maníaco depresiva y le digo, ayúdame, ¿no? Porque no entiendo qué es lo que me pasa. Y me dice, bueno, es que tú no has entendido que tú lo que tienes es un trastorno de personalidad y yo te lo voy a demostrar. Necesito que te hagas varios estudios. Entonces ya me manda a hacer varios estudios. En ese momento sigo yo, pues, renuente tengo una enfermedad mental y recurro a pedir una segunda, una tercera y una cuarta opinión. Y todas las opiniones coinciden. Oye, Jessy, este punto que acabas de decir a mí me parece fundamental porque creo que es uno de los, digamos, desventajas o una de las situaciones con las que se enfrentan todos nuestros especialistas, el que la gente no quiere tener un trastorno, no quiere sentir que está enfermo mentalmente, es como algo que completamente rechazamos. ¿Por qué crees que sucede eso? O sea, ¿por qué te costó tanto trabajo aceptarlo que si te hubieran dicho que tienes un problema de sangre hubieras dicho sí? ¿Por qué un problema mental es tan difícil de aceptar? Pues porque hay mucho tabú y mucha falta de información más bien de la sociedad y entonces hay como cierta discriminación hacia
hacia los trastornos tratamientos psiquiátricos, ¿no? Es decir, creo que la psiquiatría está como un poco aislada del resto de la medicina cuando no debiera de ser así, porque pues el cerebro es como cualquier otro órgano del cuerpo que puede enfermarse, pero si bien se trata en un tratamiento integral, puede llegar a ser funcional y totalmente normal, ¿no? Por así decirlo. ¿Hace cuántos años que lo aceptaste? Como 8 o 9 años. A partir de que lo aceptaste, ¿cuál ha sido el cambio en tu vida? Pues terminé, pude estudiar una carrera, una licenciatura, terminé mi licenciatura, me fui a vivir sola, estuve viviendo en otro país, sola también. ¿Y siempre acompañada de los medicamentos? No, que me fui a vivir sola fue lo primero que hice y seguía yo con esta pues falta de control y de estabilidad. Entonces ya empiezo a querer relacionarme a nivel de pareja y veo que no me es posible, y entonces es cuando recurro de nuevo al primer doctor que me diagnosticó, y entonces ya empiezo a tomar mi tratamiento en serio, ¿no? Voy con un neurólogo a que me hagan varios estudios, voy con una terapeuta a que me hagan varios estudios de personalidad, empiezo a tomar medicamento, empiezo a tomar terapia, me acerco, escuché en el radio de una fundación que se dedica a apoyar a gente a usuarios de trastornos de personalidad, y me acerco con ellos y empiezo a hacer como un tratamiento integral, ¿no? También le pido a mi familia que se involucren, los mando a un curso que se llama De Familia a Familia, donde se le da información, y son estos grupos de apoyo que mencionan los doctores. Que fueron importantes para ti. En los que se da pues mucha información y estás todo el tiempo sintiéndote acompañado y no diferente, ¿no? Hasta la fecha estás con tu tratamiento. Sí, hasta la fecha Oye, estoy con tratamiento. Y bueno, ¿estás embarazada? Estoy embarazada. ¿Cuánto tiempo tienes de embarazo? 6 meses. ¿Y hay alguna contraindicación con el tratamiento que estás tomando y el embarazo? No, el neurólogo, que sí tiene experiencia en otros embarazos con los medicamentos que tomo, me aseguró que no había ningún riesgo para el bebé, que todo iba a estar bien, y sin embargo sí hubo por parte de mi ginecólogo y de mi endocrinólogo cierta desconfianza al principio de mi embarazo, ¿no? Ellos estaban como un poco temerosos de que me decían, pregunta bien si podemos reducir las dosis o si esto no va a ocasionar algún problema o algo. Ha transcurrido pues ya 6 meses de mi embarazo, me he hecho todos los estudios, toda la vigilancia, y pues no todo parece indicar que efectivamente no hay ninguna contraindicación en que yo tomo 3 medicamentos. Y todo va perfecto. Y todo va perfecto. Ahora, estuviste oyendo que los doctores dijeron sin duda alguna que sí es hereditario. Sí. Jessica, ¿qué opinas de eso? Pues, o sea, que sí lo puedes heredar a tu hijo. Sí, como también lo mencionaba la psicóloga, el trastorno bipolar es una enfermedad como lo puede ser la diabetes, el cáncer, o sea, otro tipo de enfermedades que también se heredan, ¿no? Y menciono estas dos porque mi papá es diabético, mi mamá padeció cáncer de mama, los dos llevan una vida funcional, normal, controlada, estable. Entonces, si bien a mí me costó mucho trabajo aceptar mi diagnóstico, el día de hoy, después de casi 10 años de aceptación, veo que se puede llevar una vida común y corriente, ¿no? Si se atiende, si se manifiesta, si se atiende, a tiempo, no va a pasar a mayores, ¿no? O sea, puedes ser feliz y llevar una vida normal. Híjole, Jessica, muchísimas gracias por tu testimonio. Qué claro el testimonio de Jessica. Sí, adelante. Y aquí tenemos a una persona que pregunta respecto al embarazo, que nos cuenta, mi hija de 37 años tiene bipolaridad, estaba medicada, sin embargo, como deseaba embarazarse, dejó de tomar el medicamento por consejos del médico y quiere saber si esto le puede afectar o puede dejar de tomarlos durante su embarazo y después retomarlos. Sí. Es importante aclarar, se considera un embarazo de alto riesgo porque es necesario el uso de medicamentos, pero no todos los medicamentos se pueden utilizar durante el embarazo. Eso sí necesita asesoría directa de su médico porque algunos pueden llegar a generar problemas. Pero entonces sería trabajar de la mano
El médico, ahorita regresando del corte, que estamos por supuesto que les damos la palabra a todos los demás, pero eso es importante saberlo, ¿no? Que entonces tienen que trabajar de la mano. O sea, el ginecólogo de esta mujer que está embarazada y el médico psiquiatra. Sí, incluso... Porque si se ponen a discutir y están en contra, esto puede ser un problema. Y también para no poner en riesgo a la mamá, ¿no? Claro, incluso antes de suspender se tiene que planear el embarazo. Perfecto. Vámonos a un corte, en un momentito regresamos. Estamos hablando aquí de trastorno bipolar. Quédate con nosotros. Con nosotros en Diálogos en Confianza y lo invito a que el día de mañana no se pierda el programa. El tema va a ser ¿por qué huimos del dolor? El dolor emocional es algo que experimentamos los seres humanos. Hay personas que lo experimentan más frecuentemente que otras y tendemos a huir de ello. ¿Por qué? Porque nos causa sufrimiento. Sin embargo, muchos expertos dicen que del dolor se puede aprender muchísimo y que las personas que han experimentado el sufrimiento son quienes a veces pueden servir de ejemplo para otras, o las que han transitado por este dolor han obtenido después ganancias muy importantes. Si usted es una de ellas, si ha tenido un episodio emocional doloroso, compártalo con nosotros y díganos qué ganancia obtuvo de ahí. Y bueno, pues el tema, ¿por qué huimos del dolor? No se lo pierda mañana y vamos a continuar ahora con un resumen de lo que se ha dicho el día de hoy y también vamos a escuchar un testimonio. Es un término curiosamente derivado de la física, bipolar, pero habla de la depresión en el sentido contrario, donde la gente está sumida en una situación de tristeza que no le permite hacer nada, que está paralizada, con todo lo contrario a lo que sucede en la parte que le llamamos manía, que es un tema de la psiquiatría, que es una alegría desbordada, una euforia desbordada, la gente habla muy rápido, tiene un exceso de energía, no lo para nadie, ¿no? Y sobre todo, lo más grave, comete muchos errores de juicio, ¿no? Entonces, en estos dos extremos navega el individuo, pero esto puede ser una vez cada año, puede ser una vez cada mes, o puede ser 4 o 5 veces durante el día. No es lo mismo hablar de trastorno bipolar que hablar de desregulación emocional. Cuando hablamos de trastorno bipolar estamos hablando de episodios de depresión y de manía que están bien establecidos y que hay toda una serie de cambios. La desregulación emocional tiene que ver con cambios muy rápidos de emociones en la misma persona, pero es solamente el cambio de emoción. Cada episodio de manía es sumamente tóxico para el cerebro. En la depresión hay un metabolismo, un funcionamiento muy bajo del cerebro. En la manía, lo contrario, hay un funcionamiento muy grande del cerebro y el cerebro está trabajando a marchas forzadas. Parte en la que los chicos aprenden las conductas de los padres que las aprendieron en su casa. Tengo 27 años, acabo de terminar la licenciatura. Tengo un hermano de 18 años, ya casi 19. Pues me llevo bien con él, vivo con mi mamá. Fui diagnosticada con trastorno bipolar. Para mí el trastorno es cambios de humor espontáneos, repentinos. La conducta tiene mucho que ver, la personalidad. Mi familia es afectada por este trastorno, por mis actitudes, mi forma de conducirme con ellos. No sé, a veces puedo ser agresiva o estar muy pasiva. A mí en la escuela me afectó pues de una manera social, en la convivencia con mis amigos y mis compañeros, porque en determinado momento no estaban de acuerdo con lo que yo pensaba y pues se generaba el debate. Cuando a mí me diagnostican es algo impactante porque jamás piensas que cierta actitud o cierto cambio de humor pueda pues, ser muy grave o muy drástico en tu vida. A mí este trastorno me ha llevado a tener muchos problemas con las parejas que he tenido, sobre todo con la última, con la cual las cosas iban mal porque yo no me sentía pues a gusto en momentos con él y
pues tendía a explotar y nunca nos ponemos de acuerdo. Sí había momentos felices, pero eran muy pocos debido a que yo era muy explosiva. Él me decía que estaba loca, que era una histérica, que era posesiva. Entonces, pues las cosas se complicaron y terminamos la relación. Yo tengo miedo de que cuando tenga hijos, pues herederen mi trastorno o sean como yo y las complicaciones que conlleva tener este trastorno. La gente piensa que estoy de mal humor todo el tiempo, pero tampoco saben que es una enfermedad con la que yo no quise nacer. Para mí es muy difícil decirle a la gente que estoy enferma y por eso trato de no convivir pues en sociedad o con la gente. Muchísimas gracias por este testimonio, gracias por pues compartirnos su experiencia de vida. Y hay algo que dice que me llama mucho la atención, ¿no? El por qué tendría ella que decir que está enferma. Y al pues decirlo, por supuesto que hay consecuencias, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay consecuencias en todos los niveles. Pero bueno, Enrique, tú querías hacer un comentario. Bueno, lo que pasa es que una de las grandes preguntas que se hacen todos los pacientes que toman psicofármacos, es casi condición sine qua non, como pregunta me refiero, es ¿me voy a volver adicto o no me voy a volver adicto? Por eso quería yo hacer mi intervención. Y yo siempre les digo, si nosotros los psiquiatras y los neurólogos, que son los que medicamos a los pacientes con este tipo de medicamentos, diéramos medicamentos para hacerlos adictos, estaríamos totalmente fuera de la ética y fuera de todo campo profesional. Punto número 1. Punto número 2. Evidentemente, como las enfermedades son crónicas, al igual que la diabetes mellitus, al igual que la hipertensión arterial, la gente tiene que tomar el medicamento no porque sea adicta, sino porque lo necesita por mucho tiempo en su vida y a veces, como decía Lino, toda su vida, que es muy diferente a que sea adicto. Y tercero, la adicción es voluntaria, no es controlada por un médico, es a veces compulsiva, es por placer y empiezan con un poco, hablando del alcohol, con rompope y acaban con 2 litros de alcohol, ¿no? Aquí hay una gran diferencia, hay una medicación medida, calculada, dada para cada paciente y obviamente siempre asumiendo los riesgos, que hay más beneficios que cosas malas en el tratamiento farmacológico. Claro, yo creo que el problema ahí, no sé si usted esté de acuerdo conmigo, es que es la ignorancia, ¿no? Y sobre todo esta falsa fantasía de curarse. Entonces, pues es que estamos acostumbrados a que de repente una aspirina me quita el dolor de cabeza, entonces, ¿por qué otro medicamento no me va a quitar esto que tengo? Y no entender que no hay cura, que solo se puede controlar, pero es algo con lo que se nace y posiblemente se muera, ¿no? Efectivamente, y yo quisiera complementar, nada más para concluir mi diagnóstico, que nadie es dueño del cerebro, ¿eh? Claro. Aquí es un trabajo, aquí hay una terapeuta familiar, una excelente terapeuta familiar, una excelente psicóloga, habemos aquí 2 psiquiatras infantiles, es un trabajo en equipo, claro. Un trabajo en equipo complementario para tratar este trastorno tan difícil que desgraciadamente hay muy poca información en la población. Y bueno, sí, Sandy, nada más rapidísimo, también algo importante que vale la pena señalar es el conocimiento de uno mismo, de su enfermedad, de la familia, porque aquí, por ejemplo, nos felicitan en el Twitter al testimonio que pasó hace ratito, que nos dice Jessica, cuánta elocuencia y autoconocimiento de su trastorno. Esto hace toda la diferencia. Si tú te estás informando de lo que te está sucediendo, el tratamiento pues va a ser muchísimo más efectivo y lo vas a aceptar de muchísimo mejor forma. Y también otra cosa que considero importante que nos están preguntando mucho en redes es respecto a la depresión, porque, por ejemplo, aquí hay un testimonio que nos dice, estoy confundida, yo soy diferente desde que me enteré que mi esposo andaba con otra desde hace 2 años, caí en depresión límite, hasta al grado de no querer bañarme el día de hoy, me da igual lo que suceda. O sea, ella está hablando de una depresión profunda. Y también otra pregunta que nos están haciendo sobre el trastorno límite de la personalidad. Entonces, nada más, pues, aclarar que son 2 cosas distintas, porque hay un poco de confusión ahí, si nos ayudan. Sí, bueno, en esta parte nada más comentar que el episodio de manía es lo que marca la diferencia con la depresión, de nada cuenta, ¿no? Hay un episodio de elevación en el cual ya no podemos utilizar los mismos tratamientos que para la depresión porque entonces se volverían tóxicos para la persona. Y
regresando al comentario que decía de la diferencia de desregulación emocional con trastorno bipolar, esta es la diferencia. La desregulación emocional se presenta en el trastorno límite. O sea, entonces, estos cambios de humor muy rápidos, los cuales tienen como un trasfondo también como muy de lo que el entorno está generando, eso es la desregulación emocional. Y eso se presenta en el trastorno límite, no en el trastorno bipolar. Ok, Entonces, claro. esa tal vez sería como la diferencia. Sí, es muy importante. Y bueno, aquí tenemos con nosotros a Eric. Eric, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias buenos por días. estar aquí. Buenos días. Oye, tú fuiste diagnosticado con bipolaridad hace 8 años. 10. 10 años ya. ¿Y cómo ha sido tu vida a raíz de que fuiste diagnosticado? Pues sí cambió por completo, ¿eh? ¿Qué cambios fueron los Este, más visibles? Pues que era una persona exitosa, era una persona funcional, era una persona feliz, que tenía una familia congruente. Y bueno, el caer en un estado depresivo es lo peor que te puede pasar, ¿no? Porque después de que tienes todo, de que eres, como decía, funcional y que todo el mundo te ve no nada más como una persona común, sino como una persona exitosa, te llegan a nombrar inteligente, te llegan a poner adjetivos que, pues bueno, son muy, muy comunes, ¿no? Y sin embargo... Y muy gratos de escuchar. Sí, exactamente. Entonces... ¿Y de repente qué sucedió? Pues sí, hay un cambio completamente extremo, por eso yo creo que es la bipolaridad. A ver, pero tú lo empezaste a sentir desde adolescente, niño. No. ¿Se te manifestó en la adultez? No, mi caso es pues un tanto especial, porque ahorita mencionaban por ahí los psiquiatras y los psicólogos que puede ser hereditario. En mi caso no creo que haya sido hereditario. He escuchado y me han dicho que de niño tenía hipomanía. O sea, algo que ni sabía y que hasta los 40 y tantos años me mencionaron, porque pues toda mi vida académica fue de éxitos, de diplomas, de primeros lugares, de poder trabajar, hacer 2 carreras al mismo tiempo. O sea, entonces, era una persona con muchas capacidades. Ok, ¿y quién te dijo de niño tenías hipermanía? Hipomanía. Perdón. Precisamente en la asociación. En la que te diagnosticaron. Sí, en Montevide, por parte de Xochitl, me hizo ese comentario, ¿no? Que precisamente toda la actividad que tenía de niño no era hiperactividad, sino que yo era una persona como ahora lo soy, y como yo creo que por eso se me desarrolló el problema de la bipolaridad, porque tengo comportamientos obsesivos, compulsivos, ahora por trabajar. Y no sé si de niño era lo mismo por estudiar y por tener buenas calificaciones. Entonces, sí es completamente terrible estar en estado depresivo, porque después de tantas cosas, de tantos logros, de tantos aplausos, todo iba a terminar en un suicidio. A ver, déjame preguntarles algo a los especialistas. Entonces, ¿los procesos pueden ser así de largos? O sea, haber vivido muchos años en estado de manía y de repente caer en una depresión. O sea, muchos años me refiero a toda su adolescencia. ¿Puede ser así? No como tal. No como tal. Lo que sí puede pasar es que durante años se estén presentando cuadros de manía en forma intermitente. ¿Sin estar presentando depresión? No, se puede intercalar con depresión o no se puede intercalar con depresión. Okay. O sea, generalmente, como bien decía Lino, para que se haga el diagnóstico de trastorno bipolar se tienen que ver los 2 cuadros. Porque la manía sola tampoco existe. Generalmente una persona que presenta manía en algún momento de su vida se puede deprimir. Ahora, sí puede haber depresiones largas y puede haber cuadros de manía que pueden durar inclusive hasta 5 semanas. Es difícil que dure más de ese tiempo. ¿5 semanas? 5 semanas, más o menos. Más o menos. Pero hay algunos que duran 2 días y algunas que duran 6 días. De ahí lo que decíamos al principio del programa, que es espectral, ¿no? Claro, Eso es lo importante. Y también hay casos, ¿no?, donde la gente tiene un cuadro de depresión y de manía 10 años atrás y no presenta nada y lo vuelve a presentar 10 años después. Como ustedes pueden ver, hay muchas formas de manifestarse. Claro. Y por eso entonces habla de este gran abanico, ¿no? Para entenderlo de otra manera, digamos, más popular, porque ustedes dicen espectro, pero es un como abanico. este gran abanico en donde pueden entonces haber muchas variantes y por eso también es difícil el diagnóstico. Yo quisiera mencionar algo muy importante, Cristina. La mayoría de los pacientes con trastorno bipolar tienen un coeficiente intelectual por arriba de lo normal.
Esto es muy interesante. ¿Y hay alguna razón por la No cual? sabemos. No se sabe. No sabemos, pero esto es un factor a su favor, porque generalmente, como dicen los especialistas en salud mental, nada más hablamos de lo negativo, pero también se vale hablar de lo positivo. Pero aparte es un factor a su favor, pero que para ellos es confuso, porque entonces no entienden cómo, siendo tan inteligentes, no pueden controlarse, ¿no? Pero yo por Sí, eso adelante. quisiera regresar al tema del trabajo terapéutico, Claro. porque sí hay un protocolo muy específico para la bipolaridad y parte del tratamiento es el aprendizaje de cuándo me empiezo a disparar o cuándo me empiezo a deprimir. Lo que se hace es trabajar justamente con la ventaja esta cognitiva, como son pacientes que tienden a ser muy listos, entonces, yo siempre les pregunto, ¿qué estrategias te han funcionado? Porque de repente uno le receta al paciente que estas estrategias te van a funcionar, pero no hemos revisado cuáles ya le han funcionado. Entonces hay que revisar, por ejemplo, en el trabajo terapéutico, qué le ha servido al paciente y qué no le ha servido y qué le gustaría modificar o qué cree que se puede ajustar mejor. Claro. Porque, digamos, esa es una comunicación arriba de la comunicación. El paciente llega con contenidos de lo que le pasa, pero entonces uno tiene que hacer los contenidos de cómo se relaciona con lo que me cuenta, con las otras personas, para ir modulando qué estrategias le van a llevar a funcionar. cabo. Y aparte es muy importante que entendamos que se necesitan las dos partes, ¿no? Tanto la psiquiátrica como la psicológica, Claro. porque ya afectaron muchas de sus relaciones. Ese es otro aprendizaje que el paciente tiene que hacer, que aunque ahorita se sienta bien, tiene que ir con el psiquiatra a ver si necesita un ajuste en las dosis de los medicamentos, porque de repente se sienten tan bien que los suspenden y les dan unos bajones horribles porque se descompensa. Perfecto. Bueno, pues nos vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros, estamos aquí en Diálogos en Confianza. Gracias por continuar con nosotros y como todos los martes en esta sección del programa le vamos a presentar a las personas que han desaparecido. Le pido muchísima atención para que vea sus imágenes, sus fotografías. Si reconoce alguna de ellas o tiene alguna información, se comunica a los teléfonos que aparecen en pantalla. Vamos a ver a la primera persona, que es Jessica Viridiana Rico Hernández, quien se extravió en calle Rublos número 73 en la colonia Fernando Casas Alemán, esto en la delegación Gustavo Amadero. Jessica se perdió desde el 8 de junio del año pasado, 2015. Una segunda imagen que le voy a mostrar a continuación es la de Paola Estela Franco Aguilar, quien se extravió en la colonia Héroes de Padierna, esto en la delegación Tlalpan. Esto es reciente, desde el 9 de febrero del 2016, pero por favor, si tiene alguna información, vea bien su fotografía y comuníquese. Es Paola Estela Franco Aguilar. Una siguiente imagen es la de Luis Alexander Martínez Ramírez, quien se perdió en la calle Poniente 14, en la manzana 164 de la colonia Jico, en la cuarta sección. Esto está en el municipio de Chalco y Luis Alexander Martínez Ramírez se extravió desde el 30 de enero de este año. Ahí estamos viendo su fotografía, le repito, es Luis Alexander Martínez Ramírez y esto se extravió en el municipio de Valle de Chalco. Vamos a ver nuestra última fotografía del día de hoy. Recuerde, puede comunicarse a los teléfonos que están en pantalla si tiene alguna información. Por pequeña que usted crea que es, seguramente es importante. Vamos a ver a Mario Uranio López Figueroa, quien se extravió en calle Norte 64, en la colonia Río Blanco. Esto es en la delegación Gustavo Amadero y él se perdió desde el 7 de octubre del 2015. Es Mario Uranio López Figueroa. Muchísimas gracias por su atención en esta sección del programa y vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy, Cris, para que sigamos abordando el trastorno bipolar en niños y adolescentes. Claro que sí. Y bueno, a mí me parece como muy importante también puntualizar que el proceso en el cual la persona o el adolescente lo acepta, como nos dijo Jessica, ese periodo, ¿no?, en el que lo acepta, que a veces son 10 años y entonces ya se hace responsable y se toma las medicinas y acude a sus terapias, ese periodo es muy difícil para la familia,
porque en ese periodo suceden cosas muy desagradables que no hemos hablado de ellas, ¿no? Que pues puede ser que esta persona atente contra su vida o lastime a otros en su familia, y todo este proceso lo vive la familia, los papás, la mamá, los hermanos, ¿no? Y todo esto cómo afecta. Entonces vamos a ver la siguiente cápsula de una mamá que nos platica cómo lo vivieron. Adelante. Tengo 3 hijos, 2 mujeres y un hombre. Mi hijo fue diagnosticado hace pocos años, realmente como unos 4 o 5 años. Fue diagnosticado con bipolaridad tipo 2. Para nosotros ha sido un cambio de vida radical, y por otro lado, pues tener el diagnóstico ha sido también un alivio. Yo considero que saber finalmente qué es lo que le está pasando y por qué reacciona de la manera que reacciona, por qué tiene esos cambios de humor, por qué tiene esos estados depresivos y de repente de euforia, pues nos hacen entender qué es lo que está pasando. Pero sobre todo, saber qué tiene, pues nos hace poder ayudarlo, encontrar un camino. Como contrastes muy fuertes, puede ser una persona muy seductora, muy amorosa, muy cariñosa, muy inteligente, con una capacidad impresionante de amor y cuidado hacia los demás, pero poco cuidado hacia él mismo. Pues bueno, para mí lo más difícil ha sido cuando él se ha lastimado. Me cuesta hasta trabajo hablar de eso. Esos son los periodos más difíciles para mí, porque pues la idea de perderlo para una mamá siempre es durísimo, y de ver cómo mi hijo se lastima sin una razón aparente es muy fuerte. Híjole, haber llegado al punto de internarlo para que pues pudiéramos salvarle la vida, esos han sido los periodos más difíciles para mí. Si mi hijo viera esta cápsula, yo le diría que pues que lo amo y que lo único que queremos es ayudarlo, que se deje ayudar, que lo más importante es aceptar que necesitamos ayuda, porque todos los seres humanos la necesitamos en diferentes grados. Bueno, pues es importante escuchar también este otro lado. Lino, te veía que hacías así con tu cabeza cuando escuchabas este testimonio. ¿Nos puedes decir algo? Sí, bueno, nada más como comentando que siempre es como muy devastador este tipo de padecimientos, sobre todo porque, bueno, si fuera cualquier otra enfermedad, si fuera cáncer, si fuera diabetes, esto no te hace una mejor o peor persona, pero pareciera que existe la creencia de que tener un trastorno psiquiátrico te hace una mejor o una peor persona, y esto es lo que muchas veces limita mucho la oportunidad de una mejoría. Entonces, yo precisamente... ¿Por qué limita la posibilidad de una mejoría? Porque precisamente uno tiene, bueno, se tiene la idea de que si voy con el psiquiatra significa que soy débil, que soy una mala persona, que no sirvo, y entonces eso genera mucho el autoestigma. O sea, no es únicamente el estigma que los demás puedan tener alrededor de la enfermedad que yo tengo, porque, como decían, uno no va por la vida presentándose diciendo, hola, soy Lino y tengo cáncer. Tampoco es, hola, soy Lino y tengo trastorno bipolar. O sea, no es así. Claro, no es así. Pero limita por eso mismo, porque las personas pues se limitan en la oportunidad de recibir ayuda y no la reciben, y entonces vienen más problemas. O sea, no se recibe la ayuda hasta que están en un punto en el cual o se hace algo por ellos o se mueren. Claro. Ahora, Lino, esto que comentas, sí hay una diferencia. O sea, una persona que tiene cáncer, lo que vamos a, si está en una zona de trabajo, pues vamos a ver que pues tal vez pierda el pelo, baje de peso, en fin, sus estados de depresión sean más notorios, o en fin, todo lo que vemos. Pero una persona bipolar, con estos cambios, a veces altera una oficina, entonces por eso son rechazados. Claro, pero los altera cuando están en un episodio como pues agudo, ¿no? Y no cuidado. Exacto, porque en realidad, digo, por ventaja, este es un trastorno al cual con un tratamiento adecuado les puede ir muy bien. Inclusive a los adolescentes. Inclusive, porque eso sí. es bien importante que lo digamos. O sea, los adolescentes bien diagnosticados pueden entonces seguir con todas sus actividades de adolescentes, porque a veces ellos cuando están en la adolescencia creen, bueno, pues entonces yo ya no voy a poder hacer todas las actividades que hago de adolescente,
¿no? América, si quieres decirnos algo. O sea, por ejemplo, dicen, bueno, no sé si está contraindicado el alcohol, en este caso, no tengo idea si está contraindicado, pero ellos dicen, claro, no me voy a tomar las medicinas porque ahorita es el tiempo en el que a mí me toca estar en la fiesta, soy adolescente, me gusta el reventón, en fin, todas estas cosas en contra, ¿no? Sí, justo por eso es tan importante empezar a terminar con todos estos mitos, ¿no? Y estos prejuicios sobre las enfermedades mentales, ¿no? Entonces, tener esta psicoeducación tanto para el paciente como para la familia es sumamente importante porque como Jessica lo decía, o sea, ella misma ya se conoce los periodos, ¿no? En este momento puedo estar en depresión, bueno, tal vez mi tratamiento no está funcionando de manera adecuada, voy con el médico, ¿no? Entonces, llevar este tratamiento es llevado de la mano con el doctor, con el ginecólogo, con el familiar es sumamente importante. También no significa que si ya tengo un trastorno, no significa que no voy a ser funcional. O sea, llevándolo adecuadamente, yo puedo llevar mi vida normal, ¿no? Como cualquier otra persona. Gracias, América. Aquí tenemos a Leticia. Leti, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Oye, sí, yo lo tomo, si quieres. Y bueno, ahorita vimos este testimonio de una mamá y también tú eres mamá de una persona diagnosticada. Platícanos un poquito. Bueno, efectivamente, yo soy madre de, ahora es un hombre de 38 años y mi hijo fue diagnosticado a los 21 años. Afortunadamente, sí, mi hijo, tuvimos la oportunidad en aquel momento de conocer una organización que actualmente es la Organización Nacional de Trastorno Bipolar, en donde ahí efectivamente aprendimos, ¿sí?, a reconocer los síntomas de lo que es la enfermedad. Perdón que te interrumpa, pero cuando dices aprendimos, ¿a quién te refieres? Él, tú y quién más. La familia, o sea, él como paciente y nosotros como familia, que en aquella época, pues bueno, era su hermano, mi esposo, mi mamá que vive conmigo y pues nosotros, claro. Qué importante, fueron todos. Así es. Eso es bien importante decirlo, o sea, todos acudieron. Así es. De alguna manera, es cierto, de manera más permanente y más, como más metida en esos grupos, fui yo, ¿sí? Pero había esta disposición de mi esposo es catedrático, bueno, entonces él leyó mucho sobre trastorno bipolar y pues había esta comunicación. Pero repito ahorita aquí lo más importante es que en este espacio de lugar, mi hijo aprendió, ¿sí?, a conocerse como individuo, lo que se llama, lo que es su personalidad, y a conocer y digamos, separar lo que es el trastorno bipolar. Cuando en un momento dado va apareciendo las señales de alarma, que en la institución es lo que enseñamos o lo que se enseña, a que sepamos lo que es la sintomatología y cuáles son esas señales que van apareciendo. Y como familia es platicarlas con ellos y decir, mira, permíteme darte esta observación. Yo observo que estás dejando de dormir, ¿sí?, que estás irritable y que estos síntomas se van acumulando día con día hasta lograr tener, digamos, la crisis. Claro. Y lo que aquí se trata de evitar es una crisis, que son lo que los lleva a tener conflictos laborales, conflictos personales y hasta tener un internamiento, ¿no? Claro, ¿cuánto tiempo se tardó en aceptar que tenía un problema? Bueno, mi hijo tuvo la desgracia o la fortuna de tener 2 episodios, o sea, a los 21, a los 19 años tuvo el primer episodio crítico, que lo llevó a estar internado 3 meses, y ahí tuvo 2 diagnósticos. Primero fue esquizofrenia, después fue esquizoafectivo. Le dieron un tratamiento, con lo cual igual los doctores, conforme él iba estando estable, se lo fueron reduciendo hasta dejarlo sin medicamento, y a los 2 años y medio después, que fueron a los 21, tuvo otro episodio
que lo llevó a estar en el Instituto Nacional de Psiquiatría y afortunadamente ahí es en donde le diagnosticaron que tenía trastorno bipolar tipo 1. Perfecto. Y en eso, ahí nos mandaron a esta asociación en donde verdaderamente yo como familiar podría decirles que es el lugar idóneo en donde vamos a aprender efectivamente a saber manejar este trastorno, a perderle el miedo. ¿Sí? Y a poder vivir con él, ¿no? Así es. Leti. Mi hijo hasta la fecha afortunadamente es funcional en cuestión laboral, ¿sí? Tiene esta aceptación y... Muchísimas gracias. Leti, te agradezco muchísimo el comentario. Y bueno, justamente en una de las cosas que Leti comentó, tengo aquí a una de las chicas que tiene una duda que quiere hacernos la pregunta. Adelante. Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad Franco-Mexicana y me gustaría saber la diferencia entre el trastorno bipolar tipo 1 y tipo 2. Es muy sencillo. Gracias, Frida. El trastorno bipolar tipo 1, los cuadros de manía son muy intensos y los cuadros de depresión igualmente intensos. En el trastorno bipolar tipo 1. ¿Sí? Si nosotros lo graficáramos, el tamaño de la cresta, que sería la manía, es igual al del valle, ¿sí? A la onda baja, igualita. Y el trastorno bipolar tipo 2, el valle es profundo, pero la cresta es bajita, es hipomanía, lo que se explicaba en el corte que explicaron al principio del programa. Sí, esa es la diferencia entre el trastorno bipolar tipo 1 y tipo 2. Manías chicas, que son hipomanías con cuadros de depresión, y el otro es manía y depresión profunda. Manía profunda y depresión profunda. Sí, adelante. Quisiera Sandy, por agregar favor. a varias llamadas que tengo de mamás, agregarlo al testimonio porque Claro. es muy importante, como hemos dicho, la familia. Y sobre lo que decías, Lino, hace ratito, sobre los temas de la responsabilidad o la culpa, porque también hay muchas mamás que a lo mejor piensan que es su culpa o no saben cómo ayudar a su hijo a que llegue al tratamiento adecuado. Entonces nos comenta aquí un anónimo, mi hija tiene 28 años y tiene una conducta bipolar desde los 17. Esto empezó desde que me embaracé y ella era hija única. Después se volvió violenta conmigo y hasta con su hermanita, que era una bebé. Pregunta qué le recomiendan los especialistas. Acá otra llamada dice, estoy diagnosticada con bipolaridad. Mi hija de 5 años tiene algunos comportamientos de los que mencionaron. ¿Tendrá inicios? Pregunta de bipolaridad. Y también otra señora nos dice, mi hija es bipolar y su niño también. Para ella ha sido difícil poder comunicarse con su hijo. ¿Qué hacer cuando madre e hijo son bipolares? Y cómo, ella nos pregunta cómo puede ver la repetición del programa en YouTube a partir de mañana. Pero pues sí, es que a veces la forma de comunicarse no la conocemos, no la conocen las mamás. Y hay mucha frustración porque los hijos a veces no quieren acudir a terapia o al médico. Nada más como agregando en esta diferencia del trastorno bipolar tipo 1 y tipo 2, es bien importante decir que aunque los episodios de manía no son tan intensos, no significa que las enfermedades sean una más leve que la otra. De hecho, en el caso del trastorno bipolar tipo 2, a veces es más fuerte el riesgo de suicidio que en el tipo 1. O sea, es muy intensa esa parte. Y ahora en cuanto ¿Por qué? ¿Porque tienen más profundas las depresiones o...? Porque las depresiones son más frecuentes y a veces pueden llegar a ser más intensas. Tienen ideación suicida las depresiones. Sí, frecuentemente tienen y muchos intentos suicidas. Y en cuanto a la parte de la comunicación, pues creo que siempre es bien importante decirles que el objetivo es que estén mejor. Claro. El objetivo no es culpar, no es atacar ni nada de esto. Con eso nos quedamos, Lino. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. En todos los casos, y sin importar la edad, es fundamental atender a las intervenciones psicosociales porque ayudan a mejorar la capacidad de identificar y detectar tempranamente las señales de una recaída, aumentar la aceptación de la enfermedad, mejorar la adherencia al tratamiento médico, aumentar la capacidad de hacer frente a los factores de estrés ambientales asociados con los síntomas, estabilizar los ritmos de sueño y vigilia y otras rutinas diarias, volver a comprometerse con los roles sociales, familiares y laborales, mejorar la comunicación y relaciones familiares, reducir el abuso de drogas y alcohol en caso de que consuman estas sustancias.
Continuamos en Diálogos en Confianza y lo invito a que la próxima semana no se pierda el programa. El tema es cómo apoyo a mi hija en su orientación sexual. Y bueno, aunque como sociedad mexicana hemos avanzado muchísimo en los derechos humanos de las personas con diversidad sexual, al interior de las familias todavía prevalece mucha discriminación y bueno, también específicamente en el caso de las mujeres se discrimina al interior de la familia cuando tienen alguna orientación sexual que los papás pues no acaban de comprender. La típica frase, te respeto pero no traigas a casa a tu pareja, o te acepto pero tu pareja no puede participar de las actividades de esta familia. Frases como estas, o mientras no me traigas a tu pareja a la casa, pues vamos a estar bien. Frases como estas son las que se siguen escuchando al interior de las familias y de eso es de lo que queremos hablar el próximo martes. ¿Qué pasa cuando la hija, en este caso de lo que estamos hablando, es adolescente? ¿Cómo deben los padres trabajar sus miedos? ¿Cómo hablar o tener esta comunicación con sus hijas? ¿Qué beneficios trae para nuestra hija y para la familia entera reconocer su orientación sexual? Todo esto el próximo martes, no se lo pierda, cómo apoyar a mi hija en su orientación sexual. Vamos a continuar nosotros con el tema del día de hoy, vamos a ver un resumen de lo que se ha dicho y después un testimonio. Buscar esas redes de apoyo es indispensable, principalmente pues para la familia, porque la familia es un factor sumamente importante para el paciente, de que es una enfermedad y de que no por padecer este trastorno significa que ya soy anormal. No puede ser únicamente voy a grupos de autoayuda y no tengo un tratamiento farmacológico, porque el manejo del trastorno bipolar es farmacológico. La evidencia hasta el día de hoy muestra que no se cura, o sea que se controla el trastorno bipolar. Los grupos de apoyo son muy útiles en el sentido que son de mucho aprendizaje. Si nosotros, los psiquiatras y los neurólogos, que son los que medicamos a los pacientes con este tipo de medicamentos, diéramos medicamentos para hacerlos adictos, estaríamos totalmente fuera de la ética y fuera de todo campo profesional. La gente tiene que tomar el medicamento no porque sea adicta, sino porque lo necesita por mucho tiempo en su vida y a veces, como decía Lino, toda su vida. La adicción es voluntaria, no es controlada por un médico, es a veces compulsiva, es por placer. Aquí hay una gran diferencia, hay una medicación medida, calculada, dada para cada paciente y obviamente siempre asumiendo los riesgos, que hay más beneficios que cosas malas en el tratamiento farmacológico. Claro. La mayoría de los pacientes con trastorno bipolar tienen un coeficiente intelectual por arriba de lo normal. Hay un protocolo muy específico para la bipolaridad y parte del tratamiento es el aprendizaje de cuándo me empiezo a disparar o cuándo me empiezo a deprimir. Tengo 29 años, me detectaron la enfermedad llamada bipolar. Soy mamá soltera, mi hijo tiene 5 años. Para mí ha sido muy difícil el estar en unos ratos bien, en otros ratos me enojo y en otros ratos llega la tristeza. Con mi familia ha sido también muy difícil porque pues la verdad eso de estar en un rato contenta y en otro rato enojada y después un poco triste ha sido muy difícil y más para ellos por estarme aguantando. Con mi mamá ha sido con la que más he peleado. En mi trabajo también soy así, de repente estoy bien, de repente me enojo por cualquier cosa y de repente me da la tristeza. De mi hijo pues también tiene un poco parecido a mí, hay días en que se enoja, hay días en que está contento y días que se pone muy triste. Mis peores momentos han sido cuando llega el momento en que me enojo y arrastro con mi hijo, lo regaño por cualquier cosa, no puede él estar haciendo algo porque luego lo empiezo a regañar. Con todo esto he llegado también al momento en que le pego, pero mis papás entran a defender al niño y es cuando con ellos también tengo otros problemas por lo mismo. Y la verdad pues yo quiero que mi hijo no crezca con esta enfermedad que tengo yo. Me ha sido muy difícil el tener amistades, porque la verdad a veces no, pues por la misma enfermedad no me soportan. Y yo pues esto lo he guardado porque pues yo no quiero que la gente se aleje más de mí.
Bueno, pues qué importante lo que esta mamá nos dice y en un momentito vamos a hablar sobre su cápsula. Gracias, de veras, gracias por darnos el testimonio. Y antes de eso, aquí tenemos a Alejandra, que tiene una duda también para todos ustedes. Adelante. Sí, buenos días. Bueno, mi duda es si una persona con un trastorno bipolar, al consumir sustancias, ya sea droga o alcohol, se puede precipitar algún otro trastorno, como el trastorno esquizoafectivo. Bueno, propiamente dicho no. Después del consumo de sustancias se puede despertar como un episodio de manía o incluso pudiera llegar a caer en un episodio de depresión, pero estamos hablando de dos cosas como diferentes. En el trastorno esquizoafectivo estamos hablando de ideas delirantes, o sea, como de esquizofrenia, que se presentan, que son muy diferentes a las del trastorno bipolar, que, o sea, no tienen nada que ver con la elevación del estado del ánimo y que se presentan como si fuera una esquizofrenia y un trastorno bipolar al mismo tiempo. O sea, que no podemos clasificar en uno o en el otro. Entonces, comúnmente el curso de la enfermedad de un trastorno bipolar siempre va a ser en elevaciones y disminuciones y el del esquizoafectivo con las dos al mismo tiempo. Entonces, sí se pueden desencadenar los episodios, pero no exactamente como cruzarse los padecimientos. Muchísimas gracias, Lino. Y sí, Sandy, ¿tienes algunas? Sí, tenemos muchas preguntas y bueno, para regresar a lo que decías, para comentar el testimonio anterior, que precisamente nos habla de su relación con la familia y con el entorno, nos pregunta aquí Fabiola Reyes en el Twitter: yo pienso que mi papá es bipolar porque está conviviendo bien, pero de repente estalla y nos ofende, y pregunta si esto es bipolaridad, un poquito también porque lo refería a la cápsula anterior. Luego nos pregunta otra persona: ¿en qué forma puedo ayudar a mi pareja que es bipolar y no lo acepta? Todo esto en relación a la familia. Y también aquí nos comenta Juan Manuel Huerta: ¿por qué siempre hablan de lo que sucede al enfermo, pero no lo hacen de cómo la familia puede ayudar al enfermo para salir adelante? Personalmente creo que sí lo hacemos, pero pues también ahorita lo vamos a complementar con todos los comentarios que nos hagan nuestros especialistas. Nos dice, ya que la familia llega a sobreprotegerlos en algunos casos y no saben cómo sacarlos adelante. Claro, por supuesto. Y no, bueno, el programa precisamente es para dar luz a la familia, ¿no? Lisa, si nos quieres responder a esa pregunta. Y lo que decía la mamá, ¿no? Me gustaría que las dos cosas las retomaras, porque sí es cierto, esta mamá dice, bueno, yo me desquito a veces con mi hijo, ¿no? Y estoy en unos estados de ánimo alterados. ¿Qué sucede en el interior de la familia con esto? De entrada voy a empezar con el contexto de la función de la familia y la función de los cuidadores con los hijos. Nuestra función como cuidadores es moldear la conducta para producir una adaptabilidad para la vida adulta. Entonces, de entrada, lo que ocurre con estas conductas que son tan disruptivas y tan poco aceptadas es que en la mayoría de los casos nos produce lo menos vergüenza, sino es que mucho enojo, mucho dolor. Por ejemplo, la madre que decía, no puedo entender cómo mi hijo ha pensado en suicidarse. Esa es una cosa muy dolorosa para la familia, sobre todo cuando la persona ha estado cuidada, ha estado protegida, cuando los padres hemos hecho todo y ves que el hijo está deprimido y dices, bueno, y entonces, ¿qué hago? ¿Qué sigue? Claro, ¿Qué ¿de qué ha hice servido? mal? ¿Qué hice mal? ¿No? ¿Qué hice mal? Y yo creo que ese es el primer pensamiento que hay que quitar. Al contrario, la madre le ha dado cuidado, lo ha llevado al doctor. Ahora, ¿qué sigue? Primero aprender todo lo que se pueda del trastorno y luego esta parte que decía aquí alguien en el público, que decirle al hijo, por ejemplo, noto que empiezas a dormir mal, noto que estás más irritable, noto que no me estás escuchando mucho, como que no estás gastando un poquito más. Y la propuesta es hacer, les decía hace rato, un listado de qué cosas me vas a decir y cómo, porque también si empiezo a estar irritable y llegas y me dices, estás gastando mucho, ¿y qué? Pues es mi dinero, ¿no? A ver, entonces eso me gustaría, porque eso es lo que puede ayudar a las mamás que nos están viendo, ¿no? Y a los papás y a la familia, a las parejas. En el momento en el que está la calma, me siento con esa persona y le digo, oye, vamos a hacer una lista de las cosas que te tengo que puntualizar, estemos de acuerdo, y si alguna de estas te la digo en un momento, sí pon atención. Eso Sí, podría ser como una entrada. Y al mismo tiempo, ya sé que en el momento de la crisis vas a estar más irritable, pero ¿Y qué igual te la voy a decir. Igual te la voy a decir. Y tú con tu irritación vas a entender que te lo estoy diciendo porque lo teníamos acordado. Estas son las partes del aprendizaje importantes, porque aquí hay una
retroalimentación, por ejemplo, de mi estado de ánimo con lo que pienso. Entonces, si yo amanezco un día irritable y no sé por qué, le pongo un pensamiento, digo, ¿por qué esta mañana estoy ansiosa? Ay, porque no he ido a hacer las cosas del banco. Y entonces eso me sube más el nivel de ansiedad. Y ese es el aprendizaje que tenemos que hacer o que el paciente tiene que hacer, que a su ansiedad de base no le meta más pensamientos que le van subiendo más la ansiedad. Entonces, esa retroalimentación, por ejemplo, se puede hacer con la familia. Y sé que te va a molestar, pero sé que en un par de horas que lo hayas meditado, y otra vez aludiendo a que es gente que tiende a tener un muy buen nivel cognitivo, ¿no? Poner un poquito de lado lo afectivo, y te lo voy a decir porque lo vas a oír en lo cognitivo, para que pares esos pensamientos que se reciclan y suben más la ansiedad. Claro, ahora a mí me surge una duda a raíz de esto que nos está diciendo Lisa. Cuando ya están diagnosticados, cuando sí están bien diagnosticados y tienen un seguimiento adecuado, de todas maneras tenemos que esperar estos ciclos, o sea, de todas maneras, con todo y el medicamento, ¿se van a presentar los estados de manía y depresión? Sí, es una excelente pregunta. Más o menos entre el 15 al 20% de los pacientes que tienen trastorno bipolar, también depende del tipo de trastorno bipolar, pero sí, para generalizar, con todo y medicación tienen descontroles. Pero ojo, el descontrol ya no es tan acentuado, el descontrol ya no es tan intenso. Entonces, aquí viene lo que ella estaba diciendo Lisa. O sea, si tiene confianza, y ahorita voy a contestar a la pregunta de la persona que decía cómo convenzo a mi novio, le ayuda a decirle, yo creo que estás un poquito irritable o estás un poquito descontrolado, con base a la lista que ya se hizo previamente. Entonces vamos con el médico para que te haga tu control, y si tienen que hacer ajustes, ¿no? Claro. Alineación y balanceo, pues, ¿no? Claro, claro. Es un poco broma. Es que eso es importante saberlo sí, también. Sí, o sea, no se tiene siempre una plena seguridad, porque pues pasan cosas a veces que no sabemos qué suceden, y a veces, aunque la gente no quiera, viene la boda de no sé quién, y ese día pues tomé, y ese día me desvelé, y viene un descontrol. Y nada más para contestar la pregunta, porque digo, primero me tengo que verificar si realmente tiene trastorno bipolar mi pareja o mi familiar, o no lo tiene. El diagnóstico adecuado. Ese es un primero. Claro. Pero comunicación clara, obviamente en un contexto adecuado, con mucho respeto hay que decir las cosas. Y una cosa que me da mucho resultado a mí es, siempre les pregunto, ¿quién es la persona que tiene más ascendencia sobre este familiar? Porque resulta que si es el hermano que está peleado con él, no, él me lo está diciendo para perjudicarme, o me lo está diciendo para descalificarme. En cambio, alguien que lo quiera, que le tenga cariño, va a tener más ascendencia sobre él, para poderle decir, bueno, por lo menos ve y visita a tu psiquiatra, visita a tu médico, para que te confirme si tienes o no tienes el problema. Porque tenemos muchas llamadas de, por ejemplo, aquí mi esposo es maníaco depresivo y jamás ha querido recibir ayuda. ¿Qué puedo hacer? En el caso de los adultos, y también yo diría de los adolescentes, es difícil porque pues no necesariamente los puedes llevar jalados de la mano. Claro. A un chiquito, pues una mamá lo lleva al médico. ¿Qué sugieren en estos casos? Porque hay personas que nos dicen que durante toda la vida no han recibido tratamiento. ¿Y cómo empujas a un adulto, no? Primero, lo que dice el doctor, y que lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿quién hizo el diagnóstico? Primero, tener un diagnóstico para esta persona, porque a veces, otra vez, el tema social, ¿no? Como ya oí todos los síntomas, entonces puedo decidir. Pero si que ya tienes el diagnóstico. Ya tiene el diagnóstico. Entonces, por ejemplo, en casos en los que hay que internar al paciente, ¿no? Que el internamiento, que la hospitalización no sea un castigo porque se está portando mal, otra vez pensando que a la familia estas conductas le producen o mucho enojo o mucha vergüenza. Hablar con el paciente, decirle, mira, te veo así y sé que te vas a enojar, sé que te vas a irritar más, pero la hospitalización es una etapa de reclusión para poner a salvo al paciente. Sí, bueno, según lo que yo entiendo, Lino, poner a alguien con estas características dentro de una institución, pues es una decisión de la familia, ¿no? Ahí sí no se le pregunta a él, pero digo, eso es lo que entiendo, ya está tal vez en un estado de manía o de depresión tan fuerte, pues que tú vas con la institución y le dices, ayúdenme. Pero ¿qué pasa lo que dice Sandy? O sea, cuando no están ahí y no quieren ir, y estás hablando de un adolescente que ya mide, no sé, 1.70, y que cómo lo empujas, cómo lo obligas. Cómo lo motivas, cómo porque lo a veces motivas. ni siquiera está el diagnóstico hecho. ¿Por qué? Porque no ha habido la oportunidad de acercarnos a un especialista. O sí está el diagnóstico. Todos los trastornos psiquiátricos presentan disfunción y malestar general.
¿sí? O sea, un malestar. Cualquiera de estas dos, tanto la disfunción como el malestar, es algo que el individuo siente y que la familia ve. Entonces, esa es desde la perspectiva que se debe de tocar este tipo de padecimientos, desde que se pueda ayudar, ya sea a su disfunción o a su malestar, y que se pueda hacer algo por estas personas. Y decírselo. Lino, estamos al final del programa, ya me están avisando que tenemos 2 minutos. Okay. Una frase de conclusión. Sí, nada más decir que al final el modelo que se está planeando hacia el futuro es que las personas acepten acudir voluntariamente al tratamiento, ya no es involuntario tanto el tratamiento, entonces claro, creo que se puede hacer. Al final tenemos buenos testimonios, los cuales nos dicen que les va bien. Claro. Y eso es importante. Muchísimas gracias, gracias. Adelante. Que participemos todos, que participe la familia desde este sitio amoroso en el que la familia es un recurso y no la parte que se avergüenza, la parte que siente ira, sino poder entender desde ese sitio que no es a voluntad del paciente que se siente mal, lo que dice Lino, que cursa con mucho malestar, y poder empezar a construir entre todos. Adelante. El ir o no ir con un profesionista de la salud mental te puede cambiar la vida. Muchísimas gracias. Adelante. Sí, retomando un poco sobre la familia, es que si su paciente no quiere ir, que ellos tienen toda la libertad de poder buscar esas redes de ayuda y que ellos a su vez puedan ayudar a su paciente. Qué importante. Pues bueno, les quiero agradecer muchísimo a los cuatro por estar aquí, por habernos compartido toda su experiencia. Yo estoy segura que este programa va a ayudar a muchísimas personas que nos están viendo. También muchísimas gracias a ustedes que vienen aquí al programa y nos cuentan sus testimonios, y sobre todo sus testimonios de éxito del día de hoy. Han sido maravillosos escucharlos. Dan mucha luz en el camino. Sandy, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a todos los que nos escribieron. Gracias a la producción, y bueno, pues gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jáuregui y nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Hasta luego.